Queremos darles la bienvenida a la Cantaleta, esperando que muchas personas se puedan conectar con nosotras hoy para comentar un tema muy importante, muy naturalizado y que es momento de ponerlo en debate, como es la hipersexualización. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. La primera es Jessica Blanco, feminista, activista, politóloga, con énfasis en gestión pública y en construcción de paz. Y por otro lado tenemos a Wendy, también feminista y trabajadora social. Aquí tenemos a Wendy, a Jessica, no sé si quieran contarnos un poquito de ustedes antes de iniciar, qué hacen, por qué están en este espacio y cuál es el tema o la primera impresión que tienen ustedes sobre el tema. Bueno, mi nombre es Wendy Montaña. Actualmente estoy estudiando trabajo social. Voy a iniciar prácticas este semestre con el favor de Dios. Y bueno, lo que yo pienso acerca de este tema es como que por lo general las personas creen que todo lo que hagamos nosotras siempre va enfocado hacia los hombres. Si me pongo una camisa corta o si es un poquito escotada, de una vez creen que es porque quiero llamar la atención de los hombres o creen también que es porque quiero ser el centro de atención, o sea, como que siempre cualquier conducta que nosotros hagamos, así sea ropa, accesorios, lo que sea, maquillaje, es hacia los hombres. Siempre es como que todo lo que nosotros hagamos va dirigido hacia los hombres. Gracias, Gwen. De hecho, sí, creo que esa es una de nuestras preocupaciones actuales y desde que nacemos, de cómo está construido el mundo y como siempre lo digo, que siempre es desde la mirada masculina. Y ahí está la cuestión para empezar a cuestionarnos y poner temas importantes como lo es la hipersexualización. Gracias, Gwen. Ahora vamos con Jessica. Bueno, primero, gracias por invitarme a este espacio. Realmente admiro mucho su labor. Sé que hacer divulgación sobre temas de feminismo no es fácil. No es fácil en un mundo donde las personas no están dispuestas a escuchar las perspectivas divergentes. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Como dijeron, yo soy Jessica, soy politóloga, llevo un camino del activismo guiado al feminismo desde hace más o menos 2 años y medio. Creo que una se vuelve feminista por su historia, por lo que viví, justamente sobre el tema de la hipersexualización. Yo creo que desde muy pequeña he vivido y he sabido lo que implica como estar expuesta a un mundo donde ponerse una camisa hace que la gente crea que tiene el derecho a pasarle por encima tu dignidad, a todo lo que representa tu cuerpo, donde a veces la hipersexualización deja de lado todo el trabajo que como mujeres tenemos, no nos permite alzar la voz, en fin, un montón de cosas. Y creo que estos debates cada vez están más vigentes precisamente porque cada vez está más claro, gracias al auge de los medios de comunicación, a las redes sociales, cómo no es tan sencillo alzar la voz siendo mujer, cómo no es tan sencillo tener una postura diferente siendo mujer y cómo no es tan sencillo siquiera salir a la calle siendo mujer, porque el ponerte una cosa o decir ciertas cosas hacen que ya tengan las personas la creencia de que pueden pasarle por encima a lo que tú quieres sobre tu cuerpo. Entonces, en general, estoy totalmente en contra de la hipersexualización y creo que en las últimas semanas como que mi activismo ha estado guiado a que nos demos cuenta que las mujeres somos más que solo fotos, videos y cuerpos, y también somos trabajo duro y ideas y un montón de cosas súper profundas que a veces se ignoran en los discursos que uno encuentra en redes sociales y en la calle. Gracias, Jessica. Y por supuesto que la hipersexualización va de la mano con el acoso, va de la mano con la violencia sexual y eso es algo que muchas personas se niegan a ver y este es el espacio para hacerlo visible. Es por eso que quiero recordarles que la Cantaleta es un espacio para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y asimismo para empezar a cuestionarnos por qué sí es importante la educación sexual integral en Colombia. De esta manera, la primera pregunta es ¿por qué creen ustedes que la hipersexualización podría ser cátedra o debería ser un tema de cátedra en una materia como lo es la educación sexual integral? Que no la tenemos, pero que se puede construir. Yo creo que es fundamental que en las
que en las clases empecemos a hablar de estos temas. Yo creo que gran parte de las problemáticas ligadas a la hipersexualización, a la falta de conocimiento sobre la importancia y las repercusiones que tienen un simple comentario en la calle, no tienen tanta sonancia, precisamente porque desde los primeros momentos en la educación se nos enseña como la trascendencia de estos temas y lo importante que es hablarlos. Lamentablemente en sociedades como Colombia en general, yo creo que es un problema que trasciende también a América Latina y el mundo. Tenemos varias tabús en torno a las temáticas y lamentablemente las clases de educación sexual se enrollan mucho simplemente a usar preservativo y ya, pero no se habla a trasfondo de las cosas que implica una vida sexual, lo que implica como tener una responsabilidad en muchos sentidos desde nuestras acciones en la cotidianidad. Sin duda creo que los países en América Latina tienen que empezar a dar grandes pasos para que estos temas dejen de ser un tabú y empiecen a estar en los debates públicos, que no tengamos miedo a nombrar y ponerle nombre a lo que sucede, que seamos conscientes cuando estamos hipersexualizando, que seamos conscientes cuando en redes sociales más allá de un halago estamos generando acoso. Todas esas cosas vienen de la mano de la información, de la mano de los debates públicos. Por eso celebro tanto estos espacios, pero qué bueno que también se diera desde la misma institucionalidad, desde temprana edad, para que cada vez las personas no solo tuvieran más conciencia, sino además de eso, en su vida diaria ejecutaran cosas en función del bienestar colectivo y no solamente como desde este sesgo súper machista que a veces viene incorporado desde la misma cultura, tanto familiar como en general en los colegios. Yo creo que en Colombia es bastante importante este tema, ya que por lo general se tiende a normalizar mucho el tema del acoso, más que todo justificándolo, ¿sí? Digamos que si una niña, sea la edad que sea, porque voy a dar como algo de lo que me pasó a mí, teniendo aproximadamente 10 años, no recuerdo muy bien, iba yo con mi chorcito tranquila cruzando la calle y pasaron unos hombres en moto o en cicla, no recuerdo muy bien, y me nalguearon. Que cuando yo llegué a donde mi mamá a contarle lo que había pasado, porque ella estaba súper asustada, lo único porque había otra persona ahí presente, me dijo: "Pero es que usted está en short, ¿qué espera que le hagan?". Y yo, o sea, ¿por qué está mal estar en short? No estoy pidiendo solo por estar con short que: "Hola, estoy aquí para que me nalgueen", no. Cuando pasa esto, no solo pasa, digamos, en la calle, pasa en los colegios con el tema de que las niñas usen las faldas, quieren que las niñas usen las faldas por debajo de la rodilla, o que los niños no les enseñan desde chiquitos a que el cuerpo de las mujeres se tiene que respetar sobre de cualquier cosa. Así vean que está una niña, digamos, con la falda cortica, no tienen que tirarle comentarios raros acerca de su vestimenta. Entonces, es importante de que esto se empiece a tocar en el tema de la educación sexual integral, ya que como se normaliza mucho en Colombia, pues si se empieza a educar desde chiquitos a los niños, ya cuando estén como más grandes, ellos van a poder enseñarle esto a otras personas, ¿sí? Ya no va a ser como algo de que va a pasar todo el tiempo, sino que van a ser conscientes de lo que pasa. Entonces, si ven que otra persona está haciendo ese tipo de comentarios en la calle, ellos van a ser conscientes de eso y van a decirle, hey, eso no se tiene que decir, el cuerpo de ella se tiene que respetar. Y efectivamente, esto debería darse una discusión tanto en la institucionalidad como serían los colegios, pero también necesitamos un cambio cultural que por supuesto con las generaciones que ya no están estudiando, pues va a ser muy complicado, pero creo que ese debería ser nuestro objetivo como jóvenes de empezar a, pues madre, hacer uso de nuestro espacio público, de nuestro poder y de nuestra voz para decirles como, hey, nosotros ya no, o sea, yo sé que son de pronto momentos diferentes de la vida, pero es importante hacerles bien que eso que tienen normalizado pues ya no es normal, ¿no? Siendo de esta manera, vamos a hablar sobre la diferencia de hipersexualización y cosificación, que realmente sí nos lleva hacia el mismo punto, ¿no? Pero entonces yo creo que a esta altura de la conversación muchas personas se deben estar preguntando como cuál es, o bueno, qué significa la hipersexualización. Y para no irnos a términos académicos y hacerlo muy fácil de entender, la hipersexualización básicamente es colocar toda nuestra atención en el valor sexual que posee una persona, que por lo general son sobre las mujeres,
sin importar el resto de sus características. O sea, nosotras somos mujeres por el simple hecho de tener un par de tetas, un culo y que tiene que ser agradable para las personas, en este caso, para las personas masculinas, porque al fin y al cabo la mayoría o bueno, en realidad la hipersexualización va dirigida un poco hacia la aprobación de este mundo y universo masculino en el que estamos, ¿no? Y la cosificación también tiende un poco a colocar la atención en un valor sexual, pero también hace que las mujeres entonces ya no se dignifiquen ni como mujer ni como ser humano, sino que ya nosotras estamos determinadas para cumplir con otros roles, con otras cosas. Nosotras somos las que hacemos el oficio, nosotras somos las que nos ponemos lencería porque queremos provocar a nuestro jefe. Bueno, esa es la cosificación y va muy de la mano, obviamente, con la hipersexualización. La dinámica es la siguiente. Decimos la afirmación y ustedes van a dar su punto de vista frente a esa afirmación. Mostrar nuestro cuerpo en redes sociales es sinónimo de empoderamiento y no de hipersexualización. De esto me queda como muy presente cuando pasó lo de Arcángel y Anita, cuando Arcángel dijo que las mujeres que suben fotos de sus traseros a Instagram o que su página es solo de eso, no significan nada. O sea, son mujeres, eh, por no decirlo así, que se lo dan a cualquiera, ¿sí? Yo creo que todos aquí se indignaron, bueno, por lo menos las mujeres nos indignamos muchísimo con eso, porque, o sea, el tanto que habla en sus canciones de cómo son las mujeres y eso, y sale con esos comentarios. Y pasó lo de Anita, que Anita subió una foto de su trasero genial, hermoso, diciéndole que por ella subir eso no significaba que fuera menos mujer. Y las mujeres que aún así lo hacen por querer llamar la atención de los hombres, pues es problema de ellas, porque es su cuerpo. Y aún así ni siquiera tendría que ser por eso. A mí me gusta subir fotos, digamos, mostrando mi cuerpo así, y no significa que yo quiera que los hombres me miren y me den un me encanta y luego me escriban por chat cosas raras. No, yo no lo subo por eso, yo lo subo porque me siento hermosa, porque estoy empezando a aceptar mi cuerpo, porque yo sé lo que valgo, lo que vale mi cuerpo y ¿por qué no subirlo? Si es mi red social, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, esto es lo que pasa con las redes sociales, de que las personas por lo general creen que todo es hay una palabra que es como que todo gira en torno a ellos, ¿sí? Creen que ellos son los únicos importantes en el mundo y que si yo subo una foto con escote es porque estoy intentando llamar su atención, cuando solo lo estoy haciendo porque me encanta cómo se me ve el escote y lo estoy haciendo por mí, no por ellos. O si no piensan que soy una cualquiera y que subo fotos así por llamar la atención. Entonces, yo creo que es cambiar como esta mentalidad de todos, de que realmente estamos subiendo cosas a nuestras redes sociales solo por querer ser alguien más del montón o por querer llamar la atención, sino verlo más por el lado de empoderarnos a nosotras mismas, de aceptar nuestro cuerpo, porque muchas personas se complican muchísimo, dicen, no, yo no voy a subir esto, por los mismos comentarios, de que van a pensar de que de pronto creen que voy a hacerlo porque quiero llamar la atención de los hombres o porque estoy empezando a hacer otras cosas raras y terminan no subiendo la foto y terminan avergonzándose de su cuerpo, porque no puedo empoderarme con mi cuerpo, tomarlo como algo hermoso y no como vergonzoso. O sea, en conclusión, subir fotos de esta manera, desnudos o en ropa interior, para ti es sinónimo de empoderamiento y no de hipersexualización. Yo tengo una discusión muy grande con la frase, porque es importante para las personas que nos vean un poco como rápidamente que el feminismo no es un movimiento único y que tiene un solo objetivo, una sola visión, sino que al contrario hay muchas visiones. Ahorita responderé desde mi perspectiva, pero quisiera hacer especial hincapié en la palabra empoderamiento, como es una palabra que escuchamos mucho en las redes sociales, que escuchamos mucho en estas propagandas de televisión, que nos tratan de vender productos para empoderarnos, todas esas cosas que a mí personalmente no me gustan. Y no me gusta la palabra empoderamiento y creo que esa sería mi primera cuña, es como las mujeres no tenemos que empoderarnos. Yo no tengo que hacer algo diferente a lo que hago para tener un valor como persona, para tener un valor como mujer. El que coloquemos como categórico que una mujer sube una foto para empoderarse es como asumir que está, o sea, que su cuerpo tiene
que tomar ciertas acciones para que tenga un valor, como si el subir la foto en sí misma no simplemente fuera algo normal a lo que no deberíamos dar relevancia precisamente porque es un cuerpo, punto. Y creo que la palabra empoderamiento como que ha sido muy usada como por el marketing, por esta cosmovisión de los negocios, ¿no? Para que las mujeres creamos que hay algo que nos puede empoderar, que tenemos que empoderarnos para hacernos valer, que tenemos que levantar la voz. Y yo muchas veces estoy en contra de eso, o sea, yo no tengo que hacer absolutamente nada para que ustedes me respeten, para que no me hipersexualicen. Yo no, así como yo no subo la foto, y con eso sí estoy de acuerdo con Wendy, como así como yo no subo la foto para que tengan que mirar cómo me veo y si tengo estrías o no tengo estrías, o para que se toquen en sus casas, que eso fue un comentario que me llegó en algún momento por unas fotos. Eh, Así como yo no hago eso para este tipo de cosas, pues tampoco tendría que subir una foto para generar un empoderamiento, sino que el empoderamiento per se está por simplemente el hecho de existir, por ser una persona, por tener este valor como ser humano que es intrínseco y que debería ser respetado de todas las formas sin importar lo que yo haga. En ese sentido, creo que las fotos las suben las personas porque se les da la gana. Sí, no sé si le colocaría el empoderamiento. Yo diría que lo hacen porque se les da la gana, ya sea porque se sienten bonitas, porque quieren llamar la atención, en fin, como que yo creo que es un error empezar a categorizar un fenómeno tan grande que sucede en todo el mundo con mujeres tan diversas. Sería un error entrar a clasificar y decir, las mujeres se toman fotos por esto, porque eso sería una generalización que no tiene validez. Lo que sí creo que es importante es que no muchas veces las mujeres nos cuestionamos el por qué lo hacemos. Y yo creo que ahí radica el problema, como el subir una foto es perfecto, yo no tengo ningún problema. Mi cuestionamiento es el por qué se hace y cuál es la motivación que tenemos para hacerlo. Esa reflexión muchas veces se salta precisamente bajo las lógicas que hemos interiorizado, como que es importante mostrar el cuerpo y si voy a la piscina tienen que verme. Eso está perfecto siempre que tú lo quieras y conscientemente lo quieras hacer por ti. Creo que hay muchas discusiones en torno a esto dentro del feminismo, como académicamente, pero en general yo creo que a mí, yo no me tengo que empoderar, sino que me deben respetar por el hecho de existir. Y además de eso, creo que yo subo una foto porque se me da la gana y punto, no como para mostrar algo socialmente o para que me aplaudan socialmente o para que tenga un valor socialmente. También voy a sentar la postura de nosotras como copitas. Decir que nos empoderamos es decir que entonces nunca hemos tenido un poder nosotras, ni sobre nuestros cuerpos, ni sobre nuestras vidas, ni nada. Y eso, digamos, de alguna manera hace que nosotras sigamos de alguna forma relegadas a todo lo que la vida y todo lo que las otras mujeres han luchado para que nosotras estemos aquí. Y también el objetivo de marketing de las otras marcas, también por esa razón del feminismo liberal que tanto defienden muchas personas, pues evidentemente está ahí como predispuesto a discusión. Lo que dice Jessica creo que lo rescato en cuanto a cuestionarse ese momento de qué me motiva a mí a subir esa foto. Creo que eso es lo primordial allí. Entonces, subir fotos en ropa interior o desnuda no necesariamente responde a la hipersexualización y mucho menos a la aprobación masculina. La siguiente afirmación a discutir es: los hombres tienen un grado de responsabilidad en mitigar la hipersexualización. Yo creo que claro que tienen una responsabilidad. Yo creo que el feminismo en los últimos, así como en las últimas décadas, ha tenido discusiones muy importantes sobre si el hombre es un actor político dentro del feminismo. Para mí la respuesta es no, pero eso no implica que no tenga una responsabilidad, porque como actores dentro de una sociedad eventualmente tenemos que tener unos comunes y unos principios que hagan que eventualmente como sociedad prosperemos en términos generales, ¿no? El respeto hacia el otro, más allá de su género, sus creencias, sus convicciones, es algo fundamental. Y creo, como ha afirmado muchas veces, que las mujeres también perpetuamos formas de machismo y que tenemos que hacernos responsables de eso, pues eventualmente también los hombres tienen que hacerse responsables de estas cosas. Y los debates públicos y el no negarnos fervientemente en todos los escenarios a que ellos participen y puedan dar su voz es algo fundamental, porque ¿cómo podemos concientizar a una población que está cometiendo errores si no permitimos que tenga diálogos con nosotros para expresar cuáles son las inconformidades?
Eventualmente en todos esos debates siempre gira las faltas de respeto, la radicalización y creo que es desgastante como mujeres cuando lo intentamos, pero igual yo persisto porque precisamente el feminismo es una lucha de largo aliento que para mí implica entender que los hombres tienen una responsabilidad, que ellos tienen también la responsabilidad de informarse, pero que no estamos en un mundo utópico. Como no estamos en ese mundo utópico, pues también tenemos que hacer conciencia por medio del debate, de la opinión pública, de estos espacios, para que ellos puedan entender la importancia que tiene para nosotras la reivindicación de los derechos en cosas que han sido tan normalizadas como el comentar sobre el cuerpo de otra persona o el simplemente referirse a esa persona como si fuera un objeto cualquiera. Entonces, claro que tienen responsabilidad, claro que tienen que hablar de estos temas, claro que tienen que divulgar lo que piensan y empezar a debatir estas cosas, porque lo contrario nos quedamos en un círculo infinito donde solamente las feministas nos aprobamos entre nosotras, pero no hablamos con otros grupos que pueden eventualmente tener impacto y que son la razón por la cual en un principio se fundamenta esto. Entonces la respuesta es claro que sí tienen responsabilidad, claro que tienen que involucrarse en estas dinámicas, pero también nosotros tenemos que de cierta forma buscar los espacios de coincidir y pues persistir, ¿no? Yo sé que no es fácil, yo sé que salen muchos debates de que nosotras no deberíamos ser quien los eduque, quien les genere la criticidad, pero de nuevo para mí no estamos en un mundo utópico, la información no es de fácil acceso para todos, la información no llega a ellos de la misma manera que a lo mejor nos llega a nosotras. Y si para nosotras es muy difícil de construirnos y generar nuevas formas de criticidad hasta estos temas, pues en un entorno netamente machista para ellos es mucho más difícil cuestionarse. Entonces creo que es un esfuerzo conjunto, pero un esfuerzo en el que ellos también tienen que dar un paso enorme para que podamos ver reivindicaciones sociales importantes y que eventualmente se mitiguen estos problemas de largo aliento por el que han luchado nuestras compas feministas desde hace siglos. Rescato lo que dices de las feministas, solo hablamos, o sea, no podemos hablar solo entre nosotras sobre estos temas porque efectivamente algo que tenemos que hacer nosotras como feministas académicas, que de alguna manera nos hicimos en la academia, es desacademizar nuestro conocimiento y hacerlo con las mujeres que están en nuestro entorno y no tienen como esa oportunidad de saber qué está pasando y también con los hombres, porque si cambiamos nosotras, pero ellos no, pues está difícil la cosa. Yo pienso que sí tienen mucha responsabilidad por el simple hecho de que muchos de los comentarios que tienden a hipersexualizar a las mujeres van siempre como entre los grupos de amigos, ¿sí? Entonces, si uno de ellos que no está de acuerdo se queda callado, no dice nada ante esos comentarios, ya se empieza a dar como el permiso de seguir haciendo esto. Si ellos empiezan a ver esto como un problema, empiezan a asumirlo como algo que no deben hacer, entre ellos mismos se van a ir diciendo, hey, no hagas esto. Cuando acosan a alguien en la calle, hey, eso no está bien, ¿por qué haces eso? O cuando mandan los nudes de otra niña por un grupo de ellos, hey, parce, ¿por qué tienes que mandarnos esto aquí? Esto es algo que te mandaron a ti, no lo compartas. Pero si nosotras vemos, no más nosotras como mujeres, como feministas, vemos que eso está mal, pero no metemos como en este tema a los hombres, pues es muy complicado empezar un cambio, porque principalmente en donde se encuentra el problema hacia la hipersexualización de las mujeres es porque los hombres son quienes nos ven como un objeto, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver el problema no como, digamos, desde el síntoma, sino como desde la enfermedad, por un ejemplo, podemos empezar a hacer un cambio, podemos empezar a tratarlo mejor. Eso es algo que es un poquito difícil porque, digamos, si lo vemos desde las personas que ya están más grandes, que tienen, no sé, entre más de 50 años, no va a ser muy complicado como entrar en sus mentes y que ellos asuman como algo que está mal, porque ya es algo que tienen normalizado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero si empezamos a tomar a las juventudes, empezamos a tomar a los hombres de ahora que están entre los 40, no sé, 15, que están jóvenes, pues es más fácil intentar hacerles ver a ellos. O sea, si empezamos a educarlos a los hombres desde ahora mismo, a hacerles ver, hey, esto no está bien, tienes que
a decirle a tus amigos que esto no está bien, porque cuando hablamos con las niñas, siempre le decimos, oye, no te vistas así, que puedes provocar a los hombres, o oye, no salgas a esta hora porque no sé qué, o no subas fotos así porque los hombres, y nunca le decimos a los niños, hey, eso no está bien que tú le digas eso a las niñas, nunca se hace eso. Nomás vemos a las niñas como, digamos, el síntoma de decirles a ellas de que no deben hacer eso por evitarse problemas, pero no vamos de una vez a la enfermedad, que son a empezar a tratar desde pequeños a los niños a decirle que ese tipo de conductas no están bien. Razón más de por qué necesitamos educación sexual integral desde la primera infancia, de manera que los niños ya empiecen a crecer con ese chip de que hay cosas, ni siquiera enseñarles que hay cosas que están bien o que están mal, simplemente hay cosas que no se hacen y obviamente una de esas es todo lo que nos ha pasado a nosotras desde la cosificación, hipersexualización hasta el acoso. Las mujeres son más maduras que los hombres, por eso no deben salir con alguien de su edad. Y creo que todas hemos escuchado esta frase en algún momento de la vida. Esto lo he escuchado bastante y muchas veces y hasta lo he escuchado ahora mismo con que estoy con mi novio. Él es ni siquiera es menor que yo por mucho, por un año o algo así, por unos cuantos meses, pero aún así me han dicho como que, hey, él es un niño, o sea, ¿por qué estás con él? Y yo como que, ¿desde cuándo la madurez va con la edad? O sea, eso no tiene nada que ver. Me he topado con gente, con hombres mayores que yo y son unos, o sea, perdón por decir la palabra, pero son unos completos bobos, unos completos idiotas, ¿sí? No sirven de nada, me han tratado horrible, me han cosificado, me han tratado como un objeto y uno queda como que, ¿por qué? O sea, se supone que ellos son mayores, son más maduros, porque tienen ese tipo de conductas. Y me topo con personas de entre, no sé, de entre los 15, 20 años y son más conscientes de este tipo de cosas, son más conscientes de lo que vale el cuerpo de una mujer, que saben que ellos no tienen ningún tipo de derecho sobre el cuerpo de las mujeres, que nosotras somos las únicas dueñas de nuestros cuerpos, pero en cambio como, no sé, siento que es más que todo por que este tema del feminismo se está tratando más como ahora, ¿sí? Se está haciendo como más presente en las juventudes. Los hombres ahora, digamos, entre esas edades son un poco más conscientes de lo que significa el cuerpo de una mujer. En cambio, como antes no se veía mucho esto, yo creo que es más bien por el impacto de las redes sociales que se ve más presente ahora. Antes como no tenían como estas oportunidades de estas plataformas, eh, no se informaban mucho del tema y se dejaron llevar como por la vieja escuela, ¿sí? De que ellos son los dueños de las mujeres o que una mujer deja de valer cuando pierde la virginidad, cosas así. Entonces yo creo que realmente nosotras podemos salir con quien se nos dé la gana, obviamente dentro de la edad que uno considere, ¿no? No voy a, porque si veo que un niño de 12 años está bien, o sea, obviamente no. Yo creo que dentro de nuestras mismas edades, un poco, un año menor o algo así, está bien, pero a nosotras nos metieron como el chip en la cabeza buscar sugar daddies o buscar hombres que nos mantengan porque creen que nosotras no nos podemos valer por nosotras mismas, cuando somos completamente capaces de hacerlo. Y sí, yo creo que cuando teníamos 14 años a más de una se nos acercó un tipito de 18, 20 años diciéndonos que, oh, wow, eres muy madura para tu edad. Así que cuestionable ese comportamiento de sus amigos. Si hacen eso y ya se está metiendo con una culi cagadita, por favor díganle que respete, que por favor se busque una de su edad y que demuestre esa madurez que cree que esa niña tiene. Bueno, dos afirmaciones. Las primeras sobre si las mujeres son más maduras que los hombres. Yo creo que además de lo que dijo Wendy, esa afirmación esconde algo bien peligroso y es que nos colocan muchas más cargas a nosotros desde que somos pequeñas. A nosotros se nos dice que nosotras somos mucho más responsables, más higiénicas, que nosotras somos las que a temprana edad somos mucho más conscientes de las cosas que hacemos, entonces no se nos permite cometer errores, no se nos permite como tener espacio para poder reflexionar sobre lo que nosotros pensamos y estas cosas, porque nosotros ya nacimos maduras, somos más maduras que los hombres. El primer impacto que tiene eso es negativo porque todo el tiempo nos refuerzan que nosotros tenemos que ser perfectas, que tenemos muchas más cargas, porque el que puede errar es el género masculino.
Y diciendo esa afirmación, creo que precisamente es perjudicial porque además de generar esas tensiones, también genera otras obligaciones en las mujeres, como pensar que se tiene que meter con alguien mucho mayor porque eventualmente su edad mental es diferente, cuando ya sabemos que eso no es así, es una preconcepción absolutamente absurda y que además de eso genera brechas y cargas muy, muy perjudiciales y además genera relaciones de poder bastante peligrosas. Cuando una niña de 14 años que no tiene ni idea y hasta ahora está empezando a tener una vida social, hasta ahora está empezando a tener ciertas dinámicas que son propias de su edad, se mete con alguien que tiene 24 años, 23 años, está generando grandes problemas porque se genera una relación de poder donde el hombre puede fácilmente manipularla y generar un montón de cosas. No porque, como dicen muchas personas reduccionistamente, los hombres son malos per se, no, porque eventualmente la edad habla mucho de los procesos psicosociales que tenemos como personas y el obligar o decirle a incentivar a una niña a meterse con alguien mucho mayor lo que hace es forzar que esta niña tenga que tener ciertas conductas que no son propias de su edad, las volvemos adultas desde muy temprano y además de eso las puede generar relaciones de poder que no son perjudiciales, porque en eso se generan dinámicas muy, muy problemáticas psicosociales para las personas que se ven envueltas en estas relaciones. Los comportamientos de los adultos son obligatorios para las mujeres, mientras los hombres se siguen comportando como niños. Así que no sé si quieras agregarle algo más. No, pues yo simplemente como que diría que creo que es muy importante que dejemos de ponernos esas cargas, que entendamos que tanto hombres como mujeres tenemos espacio para los errores, que nadie nace aprendido, que el tema social y cultural es sumamente profundo y sumamente importante, que esas edades entre los 13 y 16 años son muy importantes para empezar a desarrollarse socialmente como mujer y como hombre en general, como persona. Y lamentablemente cuando se nos impone estas cargas, no solamente se nos vuelve adultas desde muy temprano, sino que no se nos permite aprender de nuestros errores, no se nos permite tener espacio para reflexionar sobre estas cosas que son pues a veces poco deseables, pero que suceden y que eventualmente son muy necesarias para aprender a crecer de manera oportuna socialmente hablando. Entonces, dejar de catalogar por géneros quién tiene que ser a cierta edad de cierta forma es algo fundamental porque cualquiera puede cometer errores y es muy importante no catalogarlo para que no sintamos que por ser mujeres tenemos cargas como ser más higiénicas o más responsables, cuando eventualmente eso no tiene que ver nada con el género, sino con nuestras dinámicas propias desde la individualidad. Yo creo que esto se da muchísimo porque siempre nos han tildado a las mujeres como que las que tenemos que ser responsables de las casas, ¿sí? Somos las que nos tenemos que como apropiar del tema del hogar, hacer aseo, cocinar, lavar platos, bueno, en fin, infinidad de cosas. Mientras que a los hombres los dejan hacer lo que se les dé la gana, ¿sí? Los dejan estar todo el día tirados en la cama haciendo rocha, a ellos, digamos, si no se bañan por una semana no importa, no les dicen nada porque son hombres, así son ellos, pero si nosotras como mujeres no lo hacemos, dicen, hey, o sea, mira, tienes que cuidar tu imagen, tienes que verte bien, los demás tienen que verte bien. Pero ese tipo de comentarios nunca se escuchan como hacia los hombres, ¿sí? Hacia los hombres no se les suele como poner el tema de las labores de la casa ni nada de eso. Y eso yo lo veo como un problema, porque entonces yo no puedo estar tranquila con mi vida, estar en pijama tranquila en mi casa, porque siempre va a haber un comentario de alguien como que, "Ey, o sea, eso lo hacen los hombres porque así son ellos". Y tú como mujer tienes que empezar a crecer, a madurar, ya eres una mujer, porque desde niña nos dicen, tú ya eres una mujercita, ¿sí? Y nosotros como que, bueno, o sea, ¿por qué me tienen que decir ese tipo de cosas? Pero como la misma sociedad tiende a normalizar este tipo de conductas, de actos, todo esto, pues nosotros lo empezamos a asumir como algo nuestro. Pasa mucho también con el tema de la higiene que decía ella, Jessica, que a nosotras esto se vuelve algo perjudicial para nuestra salud también, porque empezamos a querer vernos como adultas, entonces empezamos desde chiquitas, no sé, no sé, por ahí desde los 12 años, a depilarnos mucho con exceso nuestra zona de la vulva y eso, hacer que nuestra vagina huela a flores del campo silvestre así y daña nuestro pH horrible. Pero ¿qué pasa? Que si no huele a esto bien, porque ya nos metieron en la cabeza de que esto es lo que nos hace mujeres, que cuidar nuestra zona,
si no está bien cuidada es porque no somos unas mujeres, sino que somos unas cualquieras, cosas así hacen que si los hombres ni siquiera se cuidan en cuanto a esto, a veces me he topado con comentarios en Facebook, en tweets, donde dicen que hay hombres que ni se limpian, cosas así, pero eso no pasa nada, se lo normalizan completamente a ellos porque los hombres son así. Pero las mujeres no tenemos permitido, como decía ella, a errar, tenemos que asumir de una vez responsabilidades, tenemos que asumir de una vez ser mujeres. Gracias, Gwen, es muy cierto y también tocaste un puntillo ahí para la siguiente fase de afirmaciones que vamos a tener. Pero antes de pasar a esa fase, al interior de nuestro equipo, de nuestro colectivo, hemos estado hablando mucho de las redes sociales y cómo de algún modo las niñas ahorita están entrando un poco en ese trance también de la hipersexualización, que obviamente no lo hacen con intención, que obviamente eh, son cosas que están allí, que simplemente son elementos que les estamos brindando a ellas ahorita para que esto suceda. Y nos topamos con un tweet bastante controversial que se los vamos a leer y ustedes nos tienen que dar o decir su impresión de este tweet. Dice, niñatas presumiendo en TikTok de que les acaban de salir las tetas y solo se les ocurre hacer un baile de zorra con ropa de prostituta y maquilladas como lastras en el polígono. Esa es una red de pederastas y prostitución infantil consentida por malas madres. Y alguien le responde, es un buen resumen, hablan de la cosificación y solo enseñan las tetas y el culo. Es una hipersexualización consentida. ¿Qué opinamos de este tweet? Que es una mierda. Fin. No hay mucho, o sea, no hay una palabra. Perdón, pero hay cosas que me saltan. Yo en general creo que es muy importante entender y creo que ahí hay una gran falencia y lo que quizás más me irrita cuando salen esos comentarios de no comprender la causante de esas acciones. Sí, para mí es muy grave que las niñas a temprana edad tomen este tipo de decisiones porque eventualmente están muy sesgadas por contextos donde se les aplaude que salgan de ciertas formas, donde por ejemplo yo entro a TikTok, entro a Instagram y estoy acostumbrada a ver mujeres actrices de 13 años, 14 años que parecen de 30 años, porque en el mundo entre más mayor te veas mejor y si eres adolescente y te ves de 20 años mucho mejor. Entonces, creo que para mí es muy preocupante cuando sacan esos comentarios, porque es borrar absolutamente el trasfondo que tiene, porque las niñas desde los 10 años tienen incentivos para tener este tipo de bailes o para mostrarse en poca ropa y es precisamente porque las redes sociales te aplauden eso, porque la construcción del machismo cultural trasciende simplemente que alguien me trate mal y me diga como tú eres una femiloca. No, el machismo tiene unas cuestiones tan culturales que las redes sociales, por ejemplo, premian a las mujeres que muestran más, que las redes sociales te dan más seguidores si muestras más, que socialmente te aplauden más si muestras más. Y creo que lamentablemente la cultura sexual es tan mala sobre estos temas que en últimas lo que sucede es que las niñas no tienen espacio para reflexionar las implicaciones que tienen sus fotografías y sus videos en las decisiones que toman como en su individualidad. Y eso es muy importante porque no está mal que una mujer suba una foto, no está mal que una mujer quiera subir porque se le dé la gana de eso. Lo que está mal es que lamentablemente no se nos adecua a reflexionar el sobre por qué lo hacemos. Y cuando una niña de 10, 11, 12 años toma estas acciones, no lo hace porque lo quieren hipersexualizar, lo hace porque eso fue lo que ve en redes sociales, esos los idílicos que ven en sus seguidoras, en sus influencers, en todas estas cosas que encuentran en internet. Entonces, esos comentarios borran que parte de la responsabilidad de por qué esas niñas tienen esas acciones parten de esa cultura machista que a capa y espada muchas veces defienden en redes sociales como en Twitter. Gracias, Jessica. Continuamos, Gwen. Bueno, yo creo que realmente que las niñas a esa edad tengan como el acceso libre a las redes sociales y hacer ese tipo de videos, me parece, pues no sé si está mal que piense esto, que es muy peligroso. Realmente me parece muy peligroso y lo sé porque hay muchas niñas así que se ven como un poquito más grandecitas, más maduritas, porque, no sé, así es su genética
tienden a recibir muchos comentarios de hombres mayores, porque lo he visto en TikTok, de hombres mayores diciéndole ese tipo de comentarios horribles. Lo peor de esto es que una vez culpabilizan a la mujer inmediatamente, sin ver como el trasfondo de esto, sabiendo que son unas niñas, o sea, son unas niñas, ellas no tienen ni idea de realmente por qué lo están haciendo. ¿Por qué lo hacen? Como decía Jessica, porque es lo que ellas ven. Simplemente están haciendo lo mismo que ven que otras niñas o otras mujeres más adultas hacen y que las ven por eso, pero ellas no lo hacen queriendo aprobación masculina o no lo hacen queriendo ser sexys o algo así. Simplemente lo hacen porque uno les parece divertido o porque ven que llegan a tener más visitas. Sí, pero yo, o sea, yo, digamos, desde mi pensamiento de haber sido niña, yo nunca pensé, digamos, en subir ese tipo de fotos por recibir aprobación masculina o por querer llamar la atención de los hombres o por consentir mi hipersexualización. No, las niñas no son conscientes, a esa edad no son conscientes de eso, solo lo hacen por diversión y eso está mal. Por eso es que como padres o personas que estén pendientes de ellos, le limiten ese tipo de accesos a las redes sociales. La culpa de, digamos, de las modelos o de las mujeres más mayores que suban esos videos, nunca va a ser culpa de ellas porque es su red social, ellas verán qué tipo de contenido quieren publicar. Es ahí donde entran, no sé, la familia, los padres a tener cuidado con qué tipo de, o sea, qué tipo de personas están siguiendo sus hijas. Sí, o sea, porque, no sé, Cardi B no tiene la culpa de que una niña la vea mostrando el jopo y que entonces la niña como vio que Cardi B lo hizo, la culpa es de Cardi B por subir ese tipo de cosas. No es culpa de ella, es culpa de nosotros como sociedad de permitir que los niños vean este tipo de cosas y las imiten, porque es que ellos lo hacen por imitar. Gracias, Wendy. Yo ahí sí puedo decir algo muy corto, es que creo que también se nos relega mucho la culpabilidad a las mujeres y no, ahí también tiene la culpabilidad el que hipersexualiza esa foto, el que ve una niña de 12 años bailando y cree que esa niña le está posando y se está sexualizando. Creo que es una carga muy grande ponernos a nosotras como única responsabilidad porque eventualmente es muy importante el manejo de redes sociales y la representatividad, pero también es muy importante entender que alguien que ve a una niña de 11 años y que piensa que le está bailando para complacerlo y para que se haga una paja, pues está profundamente dañado en la cabeza y eventualmente también está mal que lo hagan y que crean que el principio de todo es satisfacerlos y pues que se sientan como cómodos viendo estos videos. De hecho, eso también fue un debate bastante controversial entre nosotras. Habían muchas posturas, digamos, encontradas frente a este tema de las redes sociales, porque efectivamente puede que el problema no sea lo que se hace, sino de la forma como se ve, pero ahí entran bastantes dilemas realmente de cómo responder al uso de las redes sociales. Respecto a estos temas, ¿no? Que al final es muy difícil detectar para las niñas, evidentemente, pero para nosotros como padres quizás sí, bueno, yo no soy madre, pero para los padres y madres, de pronto sí es algo bastante complicado, incluso algo que nos llama la atención de ese tweet y la razón por qué lo compartimos también es cómo se le recrimina a la mamá el hecho de que las niñas estén un poco en TikTok. Entonces es como, porque, o sea, realmente porque la figura de la mamá sería quien figure como tal de estar allí, como quien las manda a ellas a prostituirse o a querer que este tipo de peras que hay pedófilos estén como en esas redes sociales, en lugar de cuestionar realmente a esas personas que están allí acechando a las niñas en estas redes y por supuesto en los grupos de Facebook. Es algo que sí nos tenemos que replantear frente a cómo vemos y de quién cae esa responsabilidad realmente de qué es lo que se comparte en redes y a quién le cae esa información y cómo esa persona lo va a interpretar, ¿no? No tanto en quién lo ¿Sabes? sube, sino al final, quién lo recibe. ¿Sabes qué? Creo también sobre esto, de que muchas veces al echarle, o sea, culpabilizar directamente a las niñas acerca de estos comportamientos, estamos prácticamente normalizando a los
a los pedófilos, a los pederastas, ¿sí? Diciéndole que es que son las niñas quienes los están provocando a ellos. La culpa es de las niñas de que estos hombres tengan este tipo de conductas porque son ellas las que se están mostrando en las redes sociales de esta forma, ¿sí? Eso me parece horrible y lo de las madres también pasa mucho con todo. O sea, cualquier cosa que le pase a un niño en la calle o una niña en la calle o cualquier cosa que le pase a los niños, de una vez la culpa es de la mamá. Siempre va a ser la culpa es de la figura materna. Qué asombroso recordar la importancia de la paternidad responsable aquí en esto, porque también la responsabilidad efectivamente no tiene por qué caer solamente en la mamá por el hecho de ser mamá, ¿no? Si tienen un hijo, pues respondan y háganse cargo del asunto los dos. Ya entramos un poco a estos tintes en los que han tocado ya sobre buscar el ideal de belleza y que por supuesto tiene muchísima influencia las redes sociales, los medios de comunicación. Y la primera afirmación de esta fase es: no hay nada malo en que las niñas quieran sentirse bonitas, maquillándose y arreglándose. Yo creo que efectivamente no hay nada malo. Lo que está malo es pensar que uno está arreglando algo, que si uno no se maquilla, entonces uno no está bien. Y de hecho, por eso la palabra como me voy a arreglar cuando se refieren a que se van a maquillar, a mí como que me da un pequeño como tirón de orejas ahí, porque no hay nada que arreglar, nosotras estamos bien. Yo creo que el tema del maquillaje muchas veces se ha visto como una forma de ser aplaudida socialmente, de tener más seguidores, de que le caigas mejor a las personas, pero también eso es ignorar que muchas veces en nuestra autodeterminación nosotras queremos vernos así porque nos gusta vernos así, porque no es socialmente lo que importa, sino lo personal y cómo me siento mucho más cómoda. Y creo que ahí está de nuevo la reflexión, es como ¿por qué nos maquillamos? ¿Te maquillas para que en la calle te vean de cierta manera o te maquillas porque te sientes cómoda haciéndolo? Porque te sientes identificada, porque tu maquillaje representa algo, porque tu maquillaje te hace sentir mejor contigo. Creo que es muy malo satanizar que una mujer se maquille, o sea, esto no se trata, el feminismo, a diferencia de lo que se plantea, no es un culto, un precepto donde se te impone qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Yo creo que la diferencia es que en este lugar se va a debatir hasta las cosas más normalizadas que tenemos. Y qué bueno que nos debatamos por qué nos maquillamos, porque nos han enseñado que esa es la forma de complementarnos en vez de que sea la forma en cómo nos sentimos a gusto con lo que somos y cómo nos expresamos socialmente. Entonces, definitivamente creo que no está mal que eso suceda. Lo que creo que está mal es que lo hagamos por los otros y no por mí, por lo que en mi individualidad creo que representa eso. Valoro mucho que digas lo de arreglarse, porque también es algo que en algún punto a mí me impactó, porque yo también era de las que usaba un montón la palabra de voy a arreglarme, voy a... Y pues no, no tenía nada que arreglar, simplemente me iba a maquillar y me iba a peinar, pero arreglar nada porque no tenía nada roto, porque yo estaba bien, estaba completa, estaba bien, entonces no tenía por qué arreglarme y creo que eso es algo que incluso desde el lenguaje y desde el discurso tenemos que empezar a cambiar también nosotras como mujeres y chicas. Yo creo que ahí vendría como la frase que a mí no me gusta escuchar y que me decían mucho de chiquita porque tenía mucho complejo conmigo misma, de mi físico y eso, y que decían siempre era, espere que crezca porque no hay mujer fea sino mal arreglada. Siempre decían eso todo el bendito tiempo. Siempre decían de que para ser bonita era porque necesitaba maquillarme, arreglar mi cabello, perfilar mis cejas, un montón de cosas que como que nos imponen, nos van imponiendo desde chiquitas, así como un ideal que queremos alcanzar. Entonces, por eso empezamos nosotras a querernos maquillar eh, desde chiquitas para querer ser como lo que hemos visto desde, digamos, en otras personas, en las revistas, en las novelas, no sé, ¿sí? Pasa mucho eso. Y yo me empecé a maquillar como a los 18 años, empecé a maquillarme porque no tenía permitido maquillarme. Mi mamá decía que eso era querer ser madurar biche, ¿sí? Que yo no podía empezar a querer ser adulta sin ni siquiera haber pasado por como por esa por la niñez, ¿sí?
y que ella lo veía más que todo por el tema de que empezaba a llamar la atención de los hombres o que los hombres me iban a ver como una niña más madura y bueno, se iba a dar como a otras cosas. Ella lo veía más como por ese lado y yo me sentía enojada porque yo veía que todas mis amigas se maquillaban y yo no, y me daba rabia. Entonces, yo creo que el que las niñas se maquillen, se arreglen y hagan eso no está mal porque, pues, cada quien lo hace porque quiere. Lo importante es que lo hagan porque ellas quieren hacerlo, porque les gusta cómo se ven maquilladas y no por querer encajar como en la sociedad, como querer encajar en esos ideales de belleza que nos van imponiendo como en los reinados de belleza, cosas así que uno ve desde chiquita. No, que lo hagan porque es un como yo lo como un arte, como que lo vean porque su cara se ve más chévere maquillada, porque tener los ojos con brillitos se ve súper genial. Sí, yo lo veo como de esa parte, pero que lo hagan por querer, encajar, dentro de la sociedad, sí me parece que está mal. Hay una pregunta que estábamos pensando en suprimirla, pero realmente sentimos que sí es importante discutirla. Y esta afirmación es, la ropa no tiene género, pero si eres mujer, trata de no usar escote, que no se te noten los pezones, que las nalgas no se te vean tan pronunciadas. Esto digamos que va acompañado un poco de lo que ha sucedido en los Juegos Olímpicos y algo que nos sucede a diario cuando salimos a la calle, cuando vamos a una oficina, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad. Entonces queremos saber respecto a esta afirmación cuál es su impresión y por supuesto cuál es el argumento. Y, bueno, yo creo que este tipo de ropa solo está bien para los hombres cuando ellos consideran que está bien usarla, ¿sí? Cuando no está dentro de lo que ellos les gusta que uno lo use en los momentos que ellos quieren que uno lo usen, está mal y de una vez soy una cualquiera, que le gusta llamar la atención de ellos. Pero cuando es como en el contexto que a ellos les gusta, como ese tema, ahí sí, eso está bien. Y eso pasó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que llegaron con sus licras normal y a una le pusieron problemas porque no estaban usando como el panty que se suele usar. Ahí sí ellos reclamando porque, joda, porque tienen que ponerse una licra. Yo quiero verte así con esos panties. Pero si fuera en otro contexto que la mujer quisiera estar en ese lugar con los panties y no en una licra, ahí vendría el grandísimo problema. Y pasa mucho también con el tema de las camisas, que uno sale sin brasier porque uno quiso salir así y de una vez empiezan, ey, se te ven los pezones. Y yo, sí, se me ven los pezones porque eso tengo. Pero veo uno a un lado, un hombre que está sin camisilla viéndose los pezones ahí como si nada, no les preguntan, ey, se te ven los pezones, ¿por qué no tiene brasier o algo así? Siempre va a ser el problema hacia lo que usa la mujer y por qué lo usa sin un consentimiento masculino. Pues yo en general pienso que el tema de la discusión sobre qué es de cierto género y qué es de otro género, pues es bastante profunda en el feminismo, ¿no? Como salen ahí un montón de vertientes. Yo personalmente pienso que el tema de la ropa es un absurdo. El que nosotros históricamente se nos catalogue que no podíamos usar en un momento pantalón, luego que sí podíamos usar pantalón, pero que tenga que ser de cierta forma, en que en la actualidad heredemos que, por ejemplo, nuestros pantalones tengan unos bolsillos súper pequeños, es una muestra de esas dinámicas heredadas que muchas veces no nos cuestionamos. Generalmente en redes se coloca como, uy, pero ustedes se quejan por todo y es como, claro que me quejo por todo porque es que este es el espacio para reflexionar, porque históricamente hemos heredado conductas y creído que están bien simplemente porque siempre han sido así y el feminismo justo se cuestiona hasta el más mínimo detalle para que seamos conscientes de las cosas que se nos ha enseñado que son particularmente normales cuando tienen trasfondos importantes. Yo cerraría diciendo que es muy curioso cómo efectivamente, como dice Wendy, la ropa se adecua según las necesidades de otras personas y no las necesidades de los individuos y de las mujeres en este caso, porque muchas veces la ropa no es cómoda, muchas veces la ropa nos hace sentir mal, pero la usamos porque creemos que esa es la manera, por ejemplo, de llamar la atención en una fiesta, porque creemos que esa es la manera de que nos aplaudan socialmente, porque mostrar más en una fiesta está bien, pero mostrar más en la universidad está mal. Y yo en general creo que importa un pepino lo que uno use, si uno tiene una camisa de 3 centímetros, un short, un pantalón, porque a la que se pone poco le dicen puta, a la que se pone mucho le dicen marimacha.
Entonces es un absurdo porque en general siempre va a haber una crítica y no va a existir la mujer perfecta para nadie, ni la persona perfecta en general. Creo que hemos lamentablemente incorporado un montón de cosas y prejuicios hasta en nuestra propia ropa a la hora de comprarla, que creo que vale la pena que nos debatamos este tipo de preguntas y sobre todo que nos demos cuenta el por qué usamos la ropa. Usamos la ropa de cierta manera porque nos gusta, porque nos sentimos cómodas, porque nos hace sentir bien con nosotras, con nuestro entorno y nos sirve para lo que normalmente hacemos en nuestra cotidianidad, o la usamos así porque tenemos que cumplir unos patrones o porque nos sentimos obligadas a cumplir unos estereotipos para sentirnos mejor no con nosotras, sino con el resto. Y esos cuestionamientos son muy importantes porque no muchas veces los hacemos y simplemente seguimos lo que socialmente está bien y lo que socialmente creemos que es la moda. Gracias, Jessica. La ropa creo que siempre va a ser un punto de violencia realmente hacia las mujeres porque hemos sido de alguna manera oprimidas desde un simple panty, desde un simple pantalón, desde una simple falda y creo que ya es suficiente y por eso nosotras de alguna manera seguimos alzando nuestra voz, sobre todo para reivindicar nuestros cuerpos. De esta manera llegamos a la parte final de nuestro en vivo. Vamos a cerrar con dos preguntas. La primera es de una persona que está en el live y nos preguntó si creíamos que el problema como tal de la hipersexualización está en el uso que se le da a las redes sociales en los últimos años. No. Trascienden del uso que se le da en redes, también habla de una cultura, o sea, antes de que existieran las redes también hipersexualizaban a las mujeres, también era una noticia en los periódicos si una mujer usa un escote en una película, en fin, un montón de cosas. Yo creo que más allá de las redes y lo que se está manifestando en redes es una muestra de la cultura que hemos heredado y que precisamente por la gran cantidad de usuarios que tiene es mucho más visible. Pero eso no significa que antes no existiera y eso no significa que si hoy se abolieran las redes sociales dejaría de existir. El cuestionamiento trasciende cómo las usamos, empieza es más bien a por qué se ejercen este tipo de violencias y por qué lo tenemos tan interiorizado que llega hasta las redes sociales. Yo pienso lo mismo, yo pienso que, o sea, no es esto, sino más bien como ahora es lo que se ve más, ¿sí? Está más presente en las redes sociales en nuestro día a día, pues es algo que se está haciendo más notorio, las personas lo están viendo más que antes, porque pues como está muy normalizado, pues ahora con el uso de las redes sociales, pues uno como que va cayendo en cuenta, va siendo más consciente de como de los problemas que acarrea esta problemática. Ya la última pregunta, ahora sí la última pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el rol de los influencers para combatir la hipersexualización? Yo creo que nuestra labor es debatirnos. O sea, si se dan cuenta, todas las respuestas que yo di están encaminadas al cuestionamiento por parte de las personas que hacemos parte del sistema, que nos cuestionemos, que debatamos, que estemos dispuestos a escuchar esas perspectivas que tenemos tan normalizadas. Y creo que eso es lo más importante. Las redes sociales tienen un valor enorme. Nosotros como mujeres, como influenciadoras, tenemos un valor y es el valor de poder transformar el pensamiento de alguien y hacer cuestionar a las personas sobre ciertas cosas que a veces no nos cuestionamos. Entonces, no se trata de que nosotros como influenciadores nos tapemos más y seamos mucho más religiosos y digamos que por favor no usen las redes desde temprana edad, no, se trata de que nos cuestionemos y que lleguemos a esos públicos desde los 9 hasta los 60 años y que todas podamos darnos el espacio para cuestionarnos el por qué hacemos, hicimos y haremos ciertas cosas y también de eso darnos la oportunidad de no tener miedo a que públicamente mostremos nuestras posiciones políticas. Las influencers, las personas que tienen poder, millones de seguidores siempre evaden estos temas y lo evaden porque les resta seguidores. Yo prefiero tener 10 seguidores, pero que esos 10 seguidores sean conscientes de que soy un actor político, de que tengo una responsabilidad en mi contenido y de que como cualquier sujeto en la cotidianidad tengo una visión y una acción social que quiero ejecutar también en redes sociales. Entonces es eso, dejar de temer en redes al debate y empezar a cuestionarnos desde nuestra individualidad por medio de esas mismas redes. Yo creo que uno de los roles de los influencers dentro de esto es empezar a tomar estos temas como propios, ¿sí? No evadirlos, porque como dice ella, lo hacen por miedo.
por miedo a perder seguidores y simplemente tocan temas donde ellos puedan tener aceptación en general. Y para nadie es un secreto que tocar estos temas siempre es completamente incómodo para los hombres y hasta para algunas mujeres, porque siempre nos ven como unas locas, como que las únicas que vemos problema a todos somos nosotras. Entonces, aunque hayan influencers que piensen como nosotros, que realmente apoyen el movimiento, que realmente concuerden con ese tipo de cosas, pues no lo hacen por miedo a no tener la aceptación del público que siempre han tenido y se quedan callados. Y eso me parece algo muy malo, pero bueno, yo creo que el rol de ellos es realmente tomar estos temas como propios. Muchas gracias Jessica Blanco y Wendy Montaña por acompañarnos en esta cantaleta. Fue un gustazo hablar sobre hipersexualización con ustedes. Hay muchas cosas que nos hizo falta debatir, pero por supuesto se nos acabó el tiempo y esperamos de pronto que en nuestras redes sociales se den este debate. Gracias por estar aquí con nosotras acompañándonos y nos vemos en una próxima edición de La Cantaleta por Copitas de Cianuro.